Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Shot de Startup. El día de hoy tengo un invitado súper especial, un gran amigo. De hecho, hace poco hemos estado en mi cumpleaños juntos. Somos bien amigos, nos conocimos por nuestro batch de Start UPC. Técnicamente veníamos hablando en backstage, que nos conocimos de verdad en otros momentos porque no somos del mismo batch. Ahí ya contaremos esa historia. Pero bueno, bienvenido Charlie, Carlos Zapata, a este capítulo de Shot de Startup. ¡Bravo! Gracias más bien a ti, José, por la invitación. En verdad, te encantado de estar acá. Genial, genial, Charlie. Bueno, para que la audiencia te conozca primero, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria profesional. A ver, bueno, en realidad empezó en la universidad, ¿no? Yo estaba en la Pacífico estudiando administración Ajá. y creo que más o menos a fines del cuarto año, ¿no? Me invita Fernando Tamayo a participar de Yaqua, que fue de hecho mi primera experiencia emprendiendo, Ok. ¿no? Es una empresa social, y bueno, me invitó a ser parte del equipo cofundador, entonces por ahí empezamos. De hecho, igual les puedo contar un poquito más sobre esa experiencia después. Y sí, empezó antes de terminar la universidad en realidad, O ¿no? sea, tú de frente entraste en temas de emprendimiento o Sí. pasaste en algún momento por alguna carrera corporativa. De hecho, después de Yaqua, por razones personales, mi mamá se puso mal, yo no podía como seguir trabajando sin sueldo, porque en Yaqua estábamos todos sin sueldo al inicio. Tuve que dejarlo antes de lo que me hubiera gustado, pero... Y ahí fue donde empecé a trabajar en, digamos, más en corporativo, igual en cosas, por ejemplo, estuve en un momento en una ONG, en otro momento viendo temas de empleabilidad, este, pero sí, entré por un tiempo un poquito más en el corporativo hasta que se me dio la oportunidad después de entrar a Emprende UP, ¿no? Que es un centro de Acá. emprendimiento de la Pacífico, donde yo había estudiado, y me dieron la oportunidad de ser coordinador de incubación y de diseñar o rediseñar el programa de incubación. Ah, buenazo. Que para mí eso fue una súper experiencia. De hecho, creo que de las que más he aprendido, en el sentido de que pude, por un lado, diseñar un programa que yo hubiera querido tener, ¿no? En donde me hubiera querido capacitar yo como emprendedor. Y por otro lado, porque aprendía mucho de los mentores, hay una red de mentores muy fuerte, Ajá. inversionistas ángeles y sobre todo de los otros emprendedores. Hay otras startups de muchos de amigos nuestros actualmente que pasaron por ahí y aprendía el feedback de sus errores, de cada cosa, ¿no? Y bueno, creo que relevante para esto, te diría, también pasé por una experiencia de emprendimiento un poco más tradicional, no tanto de startup, tuve un negocio de importaciones. Ahí me di cuenta que me gustan más las cosas un poco más disruptivas. Ya. Este, Estando en Emprende UP también me di cuenta que no sabía nada de tecnología, ¿no? Y todos sabemos que para escalar necesitas casi siempre, no digo que siempre, Ajá. un componente tech, ¿no? Entonces me hice bastante amigo del founder, que es Kenneth López, y se dio la oportunidad de empezar un proyecto que era de reclutamiento, pero para profesionales de IT. Ya. Empezamos un poquito ese proyecto, luego él se tuvo que ir a vivir a San Francisco un tiempo y se quedó en la congeladora, hasta ahí sigue, hasta ahora sigue por ahí. De hecho aprendí mucho, y luego Lorena, empezó a ser la nueva CEO de Tecton Labs, me jaló para el área comercial. Ah, bacán. Entré ahí aprendí muchísimo de tecnología justamente. Ya. Estuve ahí un par de años y luego me pasé también a otra empresa de desarrollo de software, eh, que un amigo había empezado y estaba buscando todo lo que era internacionalización, ¿no? Había estado empezando a nivel local y quería poder vender a Estados Unidos, Canadá, manejar otros tickets. Entonces me jaló un poco también para ayudarlo con esa estrategia. Buenazo, buenazo. Y quiero retroceder un poquito de todo lo que nos has contado y ahondar un poco en cada parte. Quiero empezar por lo de Yaqua, que me llama mucho la atención. Yo recuerdo haber visto Yaqua en algún momento, que sacaban unas botellitas, puede ser con tapa morada, Sí, que llegaron a entrar a supermercados, si no me sí. equivoco. Entonces era un proyecto súper interesante. ¿Cómo, si bien te invitaron a unirte como cofundador, más o menos cómo nace esta idea y cuál era el fin del proyecto, ¿no? Claro, Yaqua se inspiró en realidad en una empresa social de Australia, Ok. que es donde estudió Fernando, que se llama Thank You Water. Tenía el concepto de que tú comprabas una botella de agua, ¿no? Ajá. Y por cada botella le dabas una cantidad de días de agua potable a una persona que no tenía acceso a agua limpia. En este caso era a través de proyectos en África. Abrazo. Eh, Aquí nos dimos cuenta que en Perú había millones de personas que no tienen acceso a agua limpia,
y dijimos, ok, hay que hacer un proyecto para empoderar a los consumidores, a que eligiendo simplemente una marca de agua específica puedan darle agua potable a otros peruanos que no tienen este beneficio, ¿no? Entonces, así empezó y fue bastante bonito porque éramos un montón de personas que estamos como voluntarios, 100% voluntarios, ¿no? Muchos universitarios, de hecho. Ah, qué bacán, qué chévere. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en total? La verdad es que no me acuerdo bien, porque fue ¡Corta, corta! Esa pregunta ahí. No, es que fue, digamos, la parte de planeamiento fue un poco larga al inicio, no fue Ajá. como nos juntamos y de pronto ya estábamos, incluso hubo varios cambios de cuando empezamos con la idea a nivel de equipo, ¿no? Quienes realmente se podían comprometer, dedicar tiempo. Para mí una de las cosas que más aprendí de esa experiencia fue, por un lado, digamos, ponerte la camiseta. Ya. Y ahí te hablo de antes y también cuando ya lanzamos el mercado. Me acuerdo que, por ejemplo, sobre todo mis socios, ¿no? Por ejemplo, Daniel, Fernando, iban en su carro a dejar las botellas de agua, porque al inicio, claro, no habíamos cerrado pues con supermercados, todavía no teníamos distribuidores. Cerramos con el Choche, que es el que vende afuera de mi universidad, cerramos con cafeterías, Claro. ¿no? Entonces había que ir a distribuirlas en verdad en carro, ¿no? Y cómo emprender en verdad es eso, ponerte la camiseta, nadie se siente en un trono desde el inicio, ¿no? Claro, lo que los gringos dicen hands-on. Hands-on, exacto. ¿No? Y por otro lado, el tema de emprender con propósito. Yo tenía, como yo estaba encargado del área de marketing, yo tenía probablemente el equipo más grande, porque bueno, había mucha gente que se había apuntado. Y fue muy bonito ver cómo había gente que, a ver, ninguno de nosotros iba a tener ningún sueldazo en ningún futuro cercano. Claro, Tampoco íbamos a tener utilidades a ganar ahí porque todo se dirigía a los proyectos. exacto. Y la mayoría de participantes no es que iban a tener todo el reconocimiento, haber sido founders, etcétera, ¿no? Éramos, en todo caso, pocos los que podíamos estar ahí, ¿no? Para la cantidad de gente que en verdad le metió su tiempo y esfuerzo. Y tú veías como, por el propósito que tenía Yauca, había que en mi equipo 12 personas que le dedicaban horas, sacrificaban horas de estudio o de trabajo en algunos casos, porque también había personas que estaban trabajando para poner su talento porque creían en el propósito de la empresa. Qué bacán. Y eso es bien importante porque igual cuando vas al mundo de startups, si bien hay una parte más económica de por medio, al inicio es 100% ir por el propósito y el impacto que buscas generar. Entonces, eso debe haber sido una gran experiencia para luego llevarte al startup que tienes ahorita, que quiero ahondar a eso, Unicorn Academy. ¿Cómo llegaste a fundar Unicorn Academy? Bueno, si lo vemos primero por la parte de oportunidad de mercado, como te conté hace un momento, pues, ¿no? Yo fui director comercial de dos empresas de desarrollo de software, Ok. ¿no? Y lo principal que hacíamos era, si bien teníamos mercado local y latinoamericano, la oportunidad más grande estaba en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Exportación de servicios. Y los tickets más interesantes también, ¿no? O sea, digamos, lo que pagan por hora en Perú o en Latinoamérica en general es bastante menos de lo que te pueden pagar por hora en Estados Unidos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, había un bastante foco en la internacionalización de los servicios. Ya. Y yo vivía en carne propia, y ahí es el dolor de perder cientos de miles de dólares en contratos al año, porque ya habíamos podido negociar, ya hemos tenido la reunión, nos abrieron la puerta, que para quienes estamos en comercial sabemos que es duro. Duro, claro. Que te abren la puerta y es bastante. Sentarte, haber negociado que esté todo, y en eso, cuando el equipo que presentas va a las entrevistas, te dicen, sorry, pero la mitad de la gente que me has presentado no tiene el nivel de inglés que necesito. Y claro, o sea, si van a estar trabajando con un equipo norteamericano, estadounidense específicamente, ¿no? Canadiense, tiene que fluir, ¿no? Pero es una barrera muy grande. Claro, no es suficiente escribir por Slack y decir traduzco, ¿no? O sea, necesitas tener status, weeklies, o sea, Claro. se trabaja bajo metodologías ágiles, entonces era necesario y en verdad perdíamos cientos de miles de dólares al año y eso también significaba pérdida de comisiones mías, de mi equipo. Entonces, Viviste en carne propia el problema. viví en carne propia el problema, hablé con otras empresas para ver si sufrían lo mismo, y sí, no solo en Perú, en México, en Colombia, en Chile. Y también me di cuenta que no era solo esa parte de la pérdida de plata directamente,
sino que también había temas relacionados a reclutamiento, por ejemplo. Era muy difícil encontrar profesionales de IT que además tuvieran un buen nivel de inglés. Y si los encontrabas, te lo estabas peleando con 10 empresas más, entonces les pagabas pues la vida, ¿no? Por otro lado, a nivel de operaciones, ¿no? El CEO, por ejemplo, de una de las empresas me decía, aquí se trabaja mucho colocando a la gente en proyectos, ¿no? Entonces, claro, pero el que sabía inglés, en vez de estar en 3, que era lo estándar, 2 o 3 proyectos, estaba en 5. Claro. Y el que no tenía inglés, como no había tanta demanda local en ese momento, estaba en 1 o en medio proyecto, ¿no? Y eso es plata perdida para la empresa y el pobre otro es explotado, ¿no? Entonces iba por varios lugares, temas de productividad también, que eso me lo comentó un CTO que me pareció súper interesante, porque me decía, la mayor parte del tiempo un profesional de IT la pasa investigando, ¿no? Dependiendo del rol, puede ser más o menos, ¿no? Claro. Pero digamos, por poner ejemplo de programadores, no, no es que entran, digamos, y codifican desde cero, ¿no? Porque además de que los lenguajes de programación en verdad están en inglés, Ajá. usan librerías de código, usan recursos, tienen que ver documentación, etcétera, que no es tan simple como decir, ah, yo lo traduzco y ya está, porque parte desde cómo buscas información, Claro. ¿no? Entonces, lo que me decía Carlos, por ejemplo, un sitio me decía, puede ser la diferencia en que tu producto salga en 2 semanas o en 1 mes y medio, y todo lo que pierdes en ese camino, pues, ¿no? Principalmente por el lenguaje. Principalmente por lenguaje. Entonces, para que la audiencia entienda bien cómo resuelves este problema, ¿qué es lo que hace Unicorn Academy? Ya, a ver, de hecho Neil Cohen, que es uno de los mentores que tuvimos en Parallel 18, en una aceleradora en la que estuvimos hace poco, bueno, el año pasado, cuando le contamos lo que hacíamos, nos dijo, bueno, lo voy a decir en inglés y luego explico en español, pero nos dijo, you translate English training into new revenue, que viene a ser, ustedes transforman el entrenamiento en inglés en nuevos ingresos y, bueno, y más productividad, ¿no? Y eso es lo que hacemos, o sea, ayudamos a empresas y personas que están en la industria de la tecnología o que están en industrias que tienen un fuerte componente tecnológico, que hoy en día en verdad son casi todas, ¿no? A transformar este entrenamiento en inglés en una forma en la que puedan generar más ingresos y también mejorar su productividad, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos, no? Bueno, primero eso se da por 2 cosas, como te había comentado hace un momento, ¿no? La oportunidad de generar más ingresos, Ajá. ¿no? Que para explicarlo de repente un poquito más a detalle, tú puedes entrar a plataformas como Clutch y ver, como te decía, los precios que hay por hora online, ¿no? Y más o menos una empresa que no exporta servicios porque no tiene, digamos, profesionales capacitados en inglés en el rubro de IT, pierde entre $50,000 y $150,000 al año por persona, ¿no? Y por otro lado está el tema de productividad que te contaba hace un momento, ¿no? El hecho de poder lanzar las cosas mucho más rápido, resolver problemas a nivel de productividad, ¿no? Porque tienes muchos más recursos a tu disposición, porque casi todo el contenido está en inglés y lo puedes resolver mucho más rápido, ¿no? Entonces, y ahora, ¿cómo lo hacemos, no? Ajá, ¿Cómo llegamos a esto? A través de un programa online de inglés, ¿Ya? especialmente diseñado para profesionales de IT, ¿no? En donde puedes encontrar recursos si eres programador, back, frontend, si eres científico de datos, estás más por el lado de experiencia de usuario, o incluso vas a gestión, ¿no? Eres project manager, por ejemplo, encuentras recursos especialmente para ti. Y en clase, si bien el programa está diseñado bajo el marco común europeo de referencia, ¿no? Que es, digamos, el estándar para el aprendizaje de los idiomas internacional, para que aprendas la gramática, lo que aprenderías en cualquier, digamos, programa tradicional, porque igual lo tienes que aprender. Tiene un foco muy fuerte en conversación, porque la gente que entra a Unicorn Academy está buscando hablar más que solo poder pasar un examen para marcar, ¿no? Está, digamos, mezclado con componentes relacionados a la industria. Entonces, por ejemplo, para ponerlo de repente un poco más fácil, en lugar de aprender inglés hablando, pues, sobre mi viaje a Huancaya, ¿no? ¿No? O aprender inglés, no sé, practicando cómo pedir un café en un restaurante, con nosotros los alumnos debaten sobre cómo la inteligencia artificial afecta a sus trabajos, ¿no? Que es distinto a un programador que a una persona UX, para poner un ejemplo, ¿no? O aprenden sobre metodologías ágiles, tienen que hacer un daily meeting en inglés, un sprint planning en inglés. Ah, buenazo. ¿No? Entonces, o sea, claro, es como bien vivencial, bien muy, en práctica. muy práctico, muy vivencial, es aprendizaje por intereses.
¿no? Y les permite desarrollar habilidades que les va a demandar el mercado. Buenas prácticas de trabajo remoto, gestión del tiempo, todos son temas que están metidos dentro de la currícula mientras aprendes inglés. Está buenazo. Greco está preguntando Háganle para, caso a Greco, háganle caso. para audiovisual, dice, mientras se graba el podcast. Vamos generando el cupón ahorita. Genial, qué interesante. Y yo me acuerdo que cuando me contabas esto, de hecho, tuvimos un viaje a México con varios de Start Tu PC porque estábamos explorando el mercado y conversamos sobre este tema. Tú, Donde nos conocimos de verdad. donde nos conocimos de verdad, de hecho, y tú contabas muy parecido ahorita poniendo el ejemplo, ¿no? Me acuerdo que cuando hacías el pitch decía Charlie en México, me acuerdo. Solías hacer eso al momento de pitchar y creo que es una buena manera de hacerlo como para la que persona que te está escuchando entienda bien de qué va tu producto. Creo que eso me parece súper chévere, como siempre llegas a tratar de explicarlo en base a contexto, que es muy importante. Y bueno, justo mencionaste algo bien interesante también, que es Parallel 18, Ujú. que es una aceleradora muy reconocida a nivel global, está en Puerto Rico, Sí. así que debe haber sido una gran experiencia, ahorita voy a entrar ahí. Entonces, antes de esta aceleradora, justo decíamos, pasaste por Start Tu PC. ¿Cómo crees que influyó Start Tu PC en el crecimiento de Unicorn Academy? La verdad que fue una muy buena experiencia porque Startup PC, y tú lo has visto, ¿no? Tiene una metodología donde se enfoca mucho, o sea, es un acompañamiento bastante personalizado, ¿no? No es que tengas 80 startups, son grupos pequeños. La plataforma de recursos que tienen me pareció bastante buena, tenía buen contenido. Te diría que para mí lo que más marcó una diferencia fue el programa de trainees Ya. que tenían, porque tuve de hecho varios trainees que nos ayudaron, pero uno de ellos hoy día es mi jefe de operaciones. Man, ya, qué bacán. Sí, o sea, y creo que con eso ya más no puedo pedir. ¿Cómo se llama? Eh, Tu jefe de operaciones. Diego Jordán. Ah, el que usa agenda, lo justo. El que usa Agenda. Saludos para Diego. Salud. Bueno, entonces yo me conocí con Charlie realmente porque él hizo el Demo Day y yo fui a ese Demo Day como invitado. Yo todavía no estaba en Start Tu PC, de hecho ahí me animé a estar. Y justamente conversando me contabas que todavía no estabas full time, estás como part time. Entonces, ¿qué te motivó ya para meterte así de lleno? Start Tu UPC fue un gran paso para decidir también ya estar full time acá. tu En empresa. parte sí, porque me dio el equipo que necesitaba. Uno no puede emprender, digamos, si no tiene el equipo adecuado, creo yo. O sea, o por lo menos no lanzarse a la piscina a tiempo completo, a menos que sepa que o pueden los founders solos o que tienen el equipo mínimo. No te digo que todas las personas ideales, eso nunca pasa, pero por lo menos algunas personas clave que tú digas, ok, puedo confiar realmente para lanzarme. Entonces, en parte sí. Lo otro también fue que cerramos un contrato con un cliente corporativo grande y más o menos haciendo mis finanzas personales y todo, dije, ok, Ya me ese- puedo sostener. me puedo sostener, ¿sí? Y bueno, tomé la decisión en febrero del año pasado, creo. Ya. Sí, claro. Y con las mismas, ahí también, bueno, con Startup PC todavía, ya había terminado técnicamente, pero tú sabes que Startup PC ha formado una comunidad bastante bonita, y se organizó este viaje de soft landing a México, ¿no? Donde nos conocimos comiendo tacos en un puesto con Renzo y con Marilia, o sea, ya mucho más a profundidad, pues, ¿no? Claro, claro. Y sí, entonces ha estado muy metido justo en esa etapa en realidad. Chévere, qué chévere. Y ahora voy a entrar creo que a la cereza del pastel, Parallel 18, porque creo que a la gente le va a interesar. Si están buscando armar su emprendimiento y quieren una aceleradora muy buena, les recomendaría postular acá. Pero antes de entrar a eso, viene el momento esperado de cada capítulo. El shot. Porque estamos en Shot de Startup. Que no es agua, no es agua. No, no es agua. Se está grabando en la tarde, en un horario apto para el alcohol. En España. No lo quiere, Charlie. Bueno, A ver. la pregunta que va asociada antes de tomar el Espera, shot. te voy a abrir el agua para tenerla en la mano. Preocupado, ¿bien? La pregunta que va asociada con el shot es: ¿cuál ha sido tu mayor cagón como emprendedor? Ok. Primero el shot. Sí, primero el shot para que la pienses. Salud.
¡Salud! Bueno, la verdad es que sí lo sé. O sea, Ya. sí. Está bien, ese de valientes. La gente acá arruga, me cambia la historia. ¿No? Vamos a decir nombres, ¿no? No, o sea, no, es que en verdad creo que esa es una de las cosas que hay que compartir. Creo que entre emprendedores, cuando tenemos estos espacios para conversar, sobre todo nuestras frustraciones son importantes. En mi caso, te diría que la mayoría de problemas que he tenido, o los que más me han afectado, tienen que ver con no confiar en mis instintos. O sea, y te pongo ejemplos concretos, ¿no? Ya. Y no lo digo en realidad necesariamente para Unicorn, sino en general a lo largo de mi vida, en diferentes etapas de emprendimiento. Yo creo que tú sientes acá cuando algo es o no es. O sea, Ya. como lo sientes en el estómago, es como... y sobre todo cuando se trata de personas. Entonces, y hay un tema muy delicado cuando hablamos de startups y es tus co-founders. Ok. ¿No? Entonces, no voy a rajar de nadie, pero... No sé qué me estás diciendo a mí. ¡Salió aquí! Co-founder, Jaime y Mise son huevones. Eso no va. No, pero sí, o sea, es un tema bien delicado y es muy común que cuando uno emprende, por ejemplo, dice, ya, voy a emprender con mis amigos, típico. Suele ser un error muchas veces, a veces funciona de maravilla, pero otras veces no, ¿no? Ujú. En mi caso, por ejemplo, cuando tuve el emprendimiento que te comenté más tradicional de importaciones, lo iniciamos con un amigo y una amiga, Ya. ¿no? Y yo sentía eso, sentía aquí va a haber un problema y sobre todo por mi amigo. Y no porque sean malas personas o a veces es tan simple que creo que fue por ejemplo este caso, como que el timing Ya. para esa persona no era el ideal, ¿no? Y el mindset que de repente tenía en ese momento no era el ideal, no tenía tanta experiencia en temas de emprendimiento. ¿Y qué pasó? De hecho, en verdad no fue bien con el negocio, incluso llegamos a ir a Hong Kong, a ver proveedores, o sea, Ah, man, yo creo que- estuvo muy bacán, rentable era, o sea, la verdad es que por un lado uno dice, ¿por qué me tiene que gustar esto más arriesgado cuando, cuando hay ganar bien? No, empezamos a ganar bien al menos. Pero bueno, nada, lo que pasó fue que mi instinto en verdad tenía razón. Digamos, la parte de las finanzas no estuvo muy ordenada. No pasó nada malo, pero no estaba ordenada. Y eso en verdad o sea, puede ser la muerte de tu emprendimiento. Eh, Era justo más bien de repente no le gustaba tanto la parte de ensuciarse las manos, o sea, dentro de sus cosas era, por ejemplo, ir a visitar clientes, entregar productos, no le encantaba esa parte. Como te digo, es más un tema de mindset, pero finalmente impactó, era algo que no conversamos al inicio, qué implica realmente emprender, ¿no? Yo lo sabía y asumí quizás que todos los demás lo sabían, pero no. Y eso llevó a que, como cuando hay amistad de por medio, pues lo pateas, hay temas que no tocas, te cuesta hablar del tema. Nos juntábamos con mi amiga a conversar sobre cómo vamos a abordar esto para conversarlo bien. Pues no, al final, nada, se disolvió la empresa, igual todo súper en buenos términos, pero sí, pues no pudo sobrevivir por eso, ¿no? Y esa falla en los instintos me volvió a pasar ya en Unicorn, no con socios, pero sí cuando, en algún momento en la contratación estaba una persona comercial. Yo tenía como ciertos instintos, anticuerpos hacia uno de los candidatos, pero pedí más feedback para no tomar una decisión, perdón, unilateral. Claro. Y me dijeron, no, sí, lo hemos visto así, así, así. Entonces dije, ya, ok, vamos con esa persona y no, o sea, no fue el fit, para nada. Y me perjudicó porque obviamente tuvimos retraso de meses en la parte comercial, ¿no? Pero qué importante lo que dices de este fit con tus socios o con los trabajadores, sobre todo al inicio en un emprendimiento, que necesitas que las personas sean muy metidas, no estás llegando a tener un puesto, una posición fija, a hacer una sola cosa de cierta manera. Exacto. Y si no tienes ese skill, es complicado, porque realmente vas a tener que buscártela, pues, ¿no? Es sacar a flote algo, y ese es el skill que yo recomendaría a todos que busquen en sus socios, trabajadores, todo, que sean muy hands-on, que se metan, que no tengan miedo a intentar de todo, porque si no, de ahí las cosas se complican, disuelves empresas. ¡Oye! No, pero es verdad. En un momento tuvimos alguien que nos apoyó temporal que se llamaba, por ejemplo, no sé, Cristina,
que hablaba por WhatsApp con los leads que estaban interesados en el programa Unicorn. Se fue porque era algo temporal y mientras yo no conseguía a nadie, yo he sido Cristina. O sea, había conversaciones donde le hablaban y le decía, Cristina, oye, ahora sí estoy interesado. Y yo, hola, claro que sí, ¿cómo está tu perrito? O sea, Le seguía la conversación. le seguía la conversación porque, claro, toca. Al inicio tienes que ponerte 80 sombreros. Cuando ya tienes la oportunidad de enfocarte para crecer, lo tienes que ir haciendo. Por ejemplo, Claro. cuando ves temas de fundraising, si es que tienes la oportunidad de ser lo único que veas, debería ser así. Sería ideal. Pero son etapas, ¿no? Totalmente, Son etapas. totalmente. Y yo creo que eso tienen que tenerlo muy en cuenta si gente que sobre todo se mueve corporativo o una startup. Uf, Sí. tienen que tener eso muy en cuenta porque en corporativo tú tienes unas funciones, esas funciones, vas a morir con esas funciones. Acá no es así. Acá puede ser un día finanzas, otro día ventas, otro día soporte al cliente, otro día audiovisual. Graba podcast. Todo. Grabas podcast. Claro, yo cuando empezaba dije, ¿qué voy a grabar un video? Acá me tienen haciendo un podcast, Por ejemplo. por ¿sí? ejemplo. Bueno, Charlie, ahora sí, entrando a la parte de Parallel y Team. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? Increíble. Se la recomiendo a cualquiera que quiera postular. La verdad es que los programas de aceleración internacionales valen la pena en mi experiencia. Y el de Parallel, increíble. La verdad es que podría ser yo un podcast de cada semana que estuvimos allá, que fueron 6 meses, o sea que sería un podcast largo. Eh, con todo lo que aprendimos, con todas las experiencias que tuvimos, solo el hecho de que fuéramos emprendedores de diferentes países, ¿no? Tenemos de Argentina, de México, de Colombia, bueno, nosotros fuimos de parte de Perú, Estados Unidos, teníamos de Azerbaiyán, teníamos... Sí, tuve que buscar Ni en el sé mapa, dónde queda, yo no sé dónde está eso. y aprendías un montón. La verdad es que aprendías de otros emprendedores. Estamos en diferentes etapas, ¿no? O sea, si bien era un programa de aceleración, nunca todos están exactamente en la misma etapa. Entonces, y había algunos, por ejemplo, que ya habían tenido un éxito y que estaban en su segunda etapa. En su segundo. Había otro que ya había levantado capital en rondas en Shark Tank y en San Francisco. O sea, Ya. la verdad es que aprendías mucho de las demás personas y cada semana había un mentor distinto y estaba muy bien diseñado el programa. O sea, bueno, está, ¿no? Empiezas con temas, por ejemplo, de cómo definir tu industria. Me acuerdo que trajeron a uno de los principales profesores del MBA de Ross, ¿no? De la Universidad de Michigan, que es súper conocido, que ha sido asesor, creo que de Bill Gates o de VP de Microsoft, justo para estos temas de definición de industria, a preguntarte, ok, ¿cómo estás definiendo tu industria? ¿No? Y por qué? Es muy importante y parte del usuario, ¿no? Después ibas desde lo más amplio, en donde cuestionabas todo tu modelo y por qué estabas haciendo lo que haces y a quién te dirigías, y luego vas aterrizando hasta tener las partes, por ejemplo, de fundraising, ¿no? Y venía alguien de un fondo de Venture Capital de Nueva York a explicarte cómo piensa el inversionista y sobre todo, y también cómo piensa un fondo de inversión, que no necesariamente el proceso es igual, ¿no? Las tesis de inversión, probabilidad, en fin, un montón de cosas súper, súper interesantes. Buenazo. ¿Y cómo crees que impactó en el crecimiento de Unicorn Academy? No, un montón. Sí. Bueno, para empezar, que te dan un grant y también una inversión, entonces con eso nosotros hemos lanzado una plataforma nueva. Antes teníamos una plataforma, digamos, era de un proveedor y sobre eso habíamos hecho algunos desarrollos, pero ahora sí pudimos contar con las manos para poder tener una plataforma nueva desde cero. Armamos partnerships súper interesantes. De hecho, después del Demo Day, se nos acercaron de Microsoft porque les gustó mucho el programa que teníamos y nos contactaron con la empresa que es la certificadora oficial de Microsoft y de AWS, bueno, una por lo menos, ¿no? De los certificadores oficiales para Latinoamérica. Qué chévere. Y estamos ya, pronto se va a lanzar que nuestro programa esté ahí. Entonces tú entras a la página de esta empresa que te da estas certificaciones y ves el loguito de Microsoft, el loguito de Amazon y ahora también va a estar el loguito de Unicorn Buenazo. al costado y vas eligiendo el programa y todo, ¿no? Entonces, súper... creo que en verdad son muchísimas cosas. Nos dio uno de nuestros mentores actuales también, a DJ, que nos ha ayudado mucho, que también fue una de las personas, que fue una de las cosas del programa para mí es que te abre la mente. Ya. En Perú y en Latinoamérica en general a veces vemos
hable una ronda, por ejemplo, como algo muy difícil, no digo que sea fácil, pero como algo muy lejano o nos vamos por montos muy chiquitos, Ajá. ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé el programa me dijeron, ya tienes que hacer una tesis de levantar, de abrir tu ronda de inversión, incluso si de repente por el momento no lo vas a hacer, ¿no? Y yo empecé con 300.000, ¿no? Y dije, 300.000 como que es bastante. Y luego, como yo solito, por recomendación, dije, no, tiene que ser medio millón. Y cuando me juntaba con asesores, decían, no, se te va a acabar, es muy poco, pide 1 millón. Y yo, pero tengo todavía solo esa atracción, no sé qué. ¿Acaso no crees que tu empresa vale eso? Y te empiezan a hacer esas preguntas duras. Claro. Y te abren un poco la mente a que sí, o sea, si bien el mercado en Latinoamérica de inversión en startups todavía se está desarrollando, está evolucionando, igual ha mejorado muchísimo en los últimos años, ha crecido un montón, pero todavía se está desarrollando. Estados Unidos tiene una economía mucho más líquida por muchísimos otros motivos, ¿no? Que van más allá. Entonces, nada, te quitan ese miedo, ese chip, te abren la mentalidad a decir, sí, o sea, yo puedo abrir mi ronda semilla y que sea de $1 millón y está bien. Claro. Sí, totalmente. Yo creo que ahí juegan dos factores grandes en el tamaño de la ronda, ¿no? O sea, realmente levantar lo que necesitas. Sí. Y si lo que necesitas es 1 millón, está sumamente bien. Pero también entender como si vas a buscar montos que son, digamos, por encima de las medias de Latinoamérica, saber que vas a tener que ir a tocar puertas de inversionistas de Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Son mucho más líquidos. Y es factible hacerlo, pero claro, hay que saber bien cómo vas a hablar con ellos, por qué alguien de Estados Unidos, si su tesis es invertir en la TAM, bravazo, pero si no, probablemente tú vas a venir a Estados Unidos o ese es tu foco, entonces sí te invierto. Entonces, tener claro eso, pero sí, totalmente, la gente tiene que ir y jugársela, pues. Si no, ¿para qué? ¿Para qué estamos acá? Exacto. Es que es riesgo, estamos en una industria, bueno, en un mundo de riesgo. Total. Y una amiga que la entrevistamos acá, de hecho le hice una pregunta parecida y me dijo, como, ¿qué falta acá en la parte de inversión? Ella dijo, falta cultura de riesgo. Y me pareció muy buena respuesta. Es que el perfil del latinoamericano y el peruano incluso más que otros es muy adverso al riesgo. Es un perfil muy adverso al riesgo, es cultural, pero también tiene que ver con la economía. La economía de Estados Unidos, como te mencioné, es mucho más líquida. O sea, puede ser que se caiga rápido frente a un shock, pero también se levanta rapidísimo, ¿no? Por lo general. Por las rigideces en los otros mercados y dependencia, en fin, ya, análisis económico más complejo, aquí no es tan fácil, ¿no? O sea, allá puede ser que entres en bancarrota y levantas capital otra vez rápido, ¿no? Es más fácil eso, acá Claro. no tanto, ¿no? Sí, es válido. Han pasado tantas cosas que uno tiende a ser más cuidadoso, ¿no? Claro. O sea, si vemos, no sé, a nuestros papás, si alguien la pasó mal en la época de los 90, pucha, ahorita debería ser mucho más conservador. Exacto. Que no vuelvo a agregar nada, ¿no? Sí, es válido. Pero si ya entras, yo creo que si tienes que resetear el chip y puedes cambiar esa cultura cuando entras en el juego, ¿no? Si ya decidiste lanzarte a armar una startup, lánzate bien, pues. No te lances a medias. Y igual si decides invertir en startups, ¿no? Ajá. Es ir aprendiendo, capacitándote, para entender cómo funciona, pues, ¿no? Porque es un mercado de riesgo. Sí. Y invertir bien también. Claro, saber que el juego al final del inversionista es yo voy a invertir en 10 y una me va a funcionar. Sí. Y tienes que estar seguro de ese juego. O sea, una me da el 10x, dos Por me van ahí. a ser rentables y las otras... Mueren. Sí. Entonces, claro, es todo un ecosistema que se está desarrollando. Por eso existe este podcast. Es parte de promover el ecosistema parte de promover el ecosistema startup en Perú y bueno, y en Latinoamérica. Próximamente la siguiente temporada va a ser con invitados internacionales. Atentos. Cállense. Allá. Claro que son mis amigos también del programa, pero son de otro país. Pero bueno, volviendo un poco a lo que el programa impactó, nos cuentas en todo este tema del mindset que te ayudó. También hiciste un cambio con Unicorn Academy de modelo de negocio, ¿no? Empezaste más B2C y si bien Sí. no lo has apagado, ahora está B2B. Cuéntanos un poquito por qué decidiste ese cambio, ¿no? Sí, o sea, de hecho nosotros, como dices, empezamos un poco más B2C. Eso fue un poco a raíz de Startup Perú. Cuando nosotros ganamos Startup Perú,
decidimos, optamos por esa estrategia, en realidad es lo que presentamos, ¿no? Y como dices, no lo hemos apagado en el sentido de que mantenemos los canales y las alianzas que ya hemos construido. Formamos alianzas con bootcamps como Laboratoria, Henry, Triple Ten, en fin, que todavía pues nos dan un pipeline de alumnos y nosotros les damos ciertos beneficios también a ellos. Este, pero entramos al B2B, ¿no? Porque vimos que un poco de dónde empezó la empresa, ¿no? El pain que yo había tenido estando en una empresa, la gran cantidad de plata que se perdía. Claro. Son negociaciones distintas, ¿no? Cada uno tiene su estrategia. La ventaja del B2B es que definitivamente, si bien el ciclo de ventas es más largo, un contrato de un año, pues te da cierta paz, cierto colchón, ¿no? Nosotros de hecho ya llegamos, gracias a eso también, cerramos con un grupo económico, Grupo Salinas en México, es uno de los grupos económicos más grandes allá, y eso y otros contratos que hemos cerrado nos han permitido ya estar en verde, ¿no? Apenitas, pero te da otro piso completamente, ¿no? Ya Te da calma. Te da calma. Para las rondas. No es lo mismo levantar cuando necesitas plata y tienes un runway que se acaba versus... No diremos nombres. Etiqueta. No, pero claro, no es lo mismo, pues, ¿no? Cuando tienes ese estrés, tengo un primo que también tiene startup en Miami y cada 3 meses piensa que se le va a acabar la empresa y es otra cosa. Y también para vender, porque de hecho, si bien sí estamos pensando preparar una ronda de inversión, nuestra prioridad ahorita es salir a vender, sobre todo, como te decía, el B2B, también a través de resellers y partners. De hecho, hemos cerrado un partnership con el Grupo Romero, específicamente con Campus Romero, Bueno, de capacitaciones corporativas. A nivel internacional tenemos esta certificadora que te conté, que es certificadora de Microsoft, de Amazon. Estamos viendo varias estrategias distintas, pero sí, un foco B2B y también el lanzamiento de nuestro programa On Demand, porque antes operamos más como bootcamp, con fechas bien específicas, era un poquito más rígido, y nos dimos cuenta pues que las personas a veces tienen 2 semanas en las que en verdad no van a poder estudiar nada, y en un bootcamp no puede pasar eso, pero en nuestro formato On Demand sí, porque lo llevan a su ritmo y pueden recuperarlo después, ¿no? Buenazo, Charlie. Qué interesante todo lo que están haciendo, qué gusto, me alegra ver todo ese crecimiento. Como te conozco desde que ibas a entrar full time a la fecha, todo lo que vienen logrando. Pero siempre tienes como este foco, si bien ahorita es mucho más privado, pero siempre es como que te has enfocado en temas que al final llegan a ser sostenibles para las diferentes industrias, países. ¿Por qué tienes este foco por la sostenibilidad en general? Es que, bueno, tiene que ver con lo que te dije, creo que al inicio de la conversación, ¿no? Que es el tema de emprender con propósito, Okay. ¿no? Creo que cada uno tiene una historia que nos pasa cuando somos niños o adolescentes o algo que marca un poco nuestras motivaciones. Pero en mi caso, cuando vi esto en Yaqua, ¿no? También me cuestioné cuál es mi motivación, cuál es mi propósito, por qué me gusta, porque me encanta, me gusta que lo que haga tenga en verdad un impacto. Y creo que la forma más fácil o más simple de ponerlo es comparándolo con mi canción favorita. Mi canción favorita es Defying Gravity, que es parte de un musical que se llama Wicked. Ok. Y... Lo he visto. ¿Lo has visto? Sí. Y bueno, hay una frase ahí que, bueno, traducida a español, dice: todos se merecen la oportunidad de volar. Y a mí eso me mueve un montón, ¿no? Para mí eso es como lo que yo quiero hacer. O sea, es mi tesis de emprendimiento. Ahí está. Esa es mi tesis de emprendimiento. Cualquier cosa que haga tiene que impactar de alguna manera en empoderar a las personas para que tengan la oportunidad de volar. Y ¿por qué lo hago en la industria de la tecnología? En particular, porque algo que me encanta de la industria y que aprendí trabajando en ella, porque antes no tenía cómo saberlo, es que muchas de las personas que entran no necesariamente han pasado por una universidad, una educación, digamos, tradicional, digamos, después del colegio, no necesariamente han entrado a un instituto, son autodidactas. Ajá. Muchos vienen no necesariamente de contextos de haber podido tener muchas oportunidades económicas tampoco.
Y sin embargo, como hay tanta demanda y oportunidades de capacitarte online, terminan teniendo súper buenos trabajos, terminan realmente teniendo un impacto en sus familias. Claro. Y para mí que Unicorn pueda contribuir un escalón más a eso, ¿no? A que puedan aplicar a más ascensos, a que los coloquen con clientes de afuera, o que apliquen directamente, en realidad, ¿no? También, a oportunidades internacionales y a las empresas. O sea, como te conté, ¿no? Yo me pasé a Wish porque era de un amigo y, oye, que tu empresa se puede internacionalizar y yo poder ayudar a ese tipo de cosas también, ¿no? Claro. Es súper importante, ¿no? A mí por lo menos me mueve. Me ha gustado esta definición, ¿ah? A mí también me gustó. Tesis. Agarró Tesis de eso. Mi tesis de emprendimiento. Me ha gustado. Claro, Ya sí, tienes tu clip, ya tienes tu clip. Ahí está, sacó un clip y ya cerró. Claro, es que si los fondos de Venture Capital tienen sus tesis para invertir, ¿no? Y dicen, yo invierto en cierto país, en cierta industria, como tú decías hace un momento, ¿no? Bueno, yo tengo mi tesis de emprendimiento. Buenazo, Charlie. Oye, muchas gracias por el tiempo. Ha estado súper chévere la entrevista. Para cerrar, ¿qué le recomendarías a alguien que está pensando en emprender? A ver, creo que tendría que ver más que nada con lo primero y lo último, que vendría a ser, a ver, ¿qué le recomendaría? Que busquen inspiración. Creo que para emprender en el mundo de las startups necesitas algo que te inspire, algo que te motive, que encuentres tu propósito. Emprender solo por plata y sobre todo startups, tienes otras formas de ganar plata. Sí, váyanse a banca de inversión, Vayan- consultoría. Como la mayoría de mis amigos que no tienen idea de qué hago Me pasa. y están ahí. Sí, o sea, en realidad te encuentran un propósito, porque si no, emprender es difícil, tiene muchos retos. No superas esas estadísticas que te dicen por todos lados que puedes morir, ¿no? En el camino, si no tienes algo que de verdad te mueva acá, que te inspire, ¿no? Luego necesitas disciplina, de hecho, porque, a ver, la motivación no está igual todos los días, ¿no? Claro. Pero si no está, va a ser una experiencia horrible, creo yo. Entonces, eso, y siempre confía en esos instintos también. Buenazo, Charlie. Oye, muchas gracias por haber venido acá. ¡Bravo! Ha sido un gusto tenerte acá y hasta un siguiente capítulo de Shot Startup. Chao, chao. Nos vemos.